Que la conexión no se detenga. Seguimos conectados en Podcast Bunker Radio. Saludamos otra vez a todos los que están conectados con Bunker Radio. Esto es Disidencia Freak. Volvimos, es un comeback. Nuestros periodos de hiatus son como los de Togashi. Tiempo para pensar, para pasarla bien, para ver películas, para comer snacks y después volver a grabar este podcast. Surgió una idea. De buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales. Y tratar de convertirnos en algo más. Para que al necesitarnos, libráramos las batallas. Que ellos no podrían ganar. Sentir en lo más hondo que tienen razón y fallar de todos modos. Témenle. Huyan de él. El destino siempre llega. Divertirse no es algo que uno considere cuando equilibra al universo. Pero esto dibuja una sonrisa en mi rostro. Les saludo a Padavi también, acá en nueva Disidencia Freak 2018, volviendo con ánimos e ímpetu. ¿Hace cuánto no grabamos nada? Uy, no, desde el año pasado. Pedimos disculpas ante Estamos todo. como ya en abril y para que se conecten y estén muy pendientes de lo que estamos publicando, lo que estamos apoyando, sobre todo esos temas que tienen que ver con las tendencias, los hobbies, el cómic, el cine. Sí, vamos a presentar a El Castigador, Walter, que hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, sobre todo porque él es un seguidor del universo Marvel, y Padavi, como siempre, allí polémico, un tanto incisivo con sus opiniones. Me he tomado el tiempo para ver algunos seriados, algunas adaptaciones del universo cinematográfico, de DC Comics, algo interesante, como para ver qué ha sucedido con las producciones audiovisuales. Walter. Hola, buenas tardes, noches, días. Entiendo que estamos en un limbo, por eso no importa el tiempo. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel. Se viene una nueva película del Capitán América y sus amigos y sus enemigos, La Guerra del Guantelete del Infinito, literal. Infinity War pues es el nombre para la película, ¿no? Pero eso tiene toda una secuencia de cómics muy extensa y pues como la reunión de todos esos 10 años de producciones que hizo Marvel y que culminan ahí, ¿no? Culminan en el sentido que culminan a todo esto que en los trailers hemos visto, ¿no? Ciertos visos, ¿no? Que no sabemos cómo será toda la película, esperamos que nos sorprenda, ojalá. Lo increíble es que vaya a ser una sola película, pensé que iban a ser dos, si al menos, pero va a ser una película extensa, van a intentar conglomerar todo en un solo metraje. Eso va a ser un salpicón, un sancocho. 3 horas dice, más o menos. 3 horas a lo malo, lo cual nos conlleva a decirnos que hoy por hoy el cine superhéroe sigue ganando seguidores mientras va perdiendo calidad, donde prima más los intereses económicos. Sí, el cine es un negocio, lo sabemos de antemano, pero más la visión de los CEOs actualmente de tanto las dos marcas como sean la de Marvel y la de DC. Hay una sobreexplotación de este género de superhéroes que creo que ya estamos como cansados y mamados de las mismas temáticas. Y aparte de eso, que si tenemos a Disney, pues que ahora ha comprado, está en el proceso de lo de Fox y todo esto, también al no tener una competencia suficientemente grande que lo rete, entonces repite fórmula y fórmula hasta el cansancio y pierde fuerza el argumento. Sí la hay, se llama DC, pero DC también va como por un mal camino, va como súper mal enfocado allí. Por eso te dije, una competencia suficientemente grande que lo rete. La forma como Marvel decidió configurar su universo cinematográfico es otro acierto frente al de DC. Primero porque produjo películas de cada uno de sus héroes y luego lo reunió en algo que conocemos como Los Vengadores.
una saga que ya va para su tercera entrega y que de una u otra forma se alejó de DC, de la forma de DC, que fue la inversa. Empezó haciendo una película sobre Superman y luego 3 años regresó con Batman vs Superman, y de una nos trajo algo que configuró después de la Mujer Maravilla, lo que ellos intentaron reunirlos a cada uno en algo que conocemos como la Ley de Justicia, pero sin un proceso coercitivo, porque no reconocíamos a muchos personajes. Cyborg respondió más a la dinámica de la biodiversidad étnica o de la pluralidad de esa visión de meter distintos grupos étnicos, porque hoy por hoy hay que la diversidad étnica y el empoderamiento femenino, esas son como las dos grandes bastiones que ya me tienen mamado y cansado. Porque es que lo meten a la fuerza y se ve metido de una forma mal, porque dice este personaje era rubio o era pelirrojo, pongámoslo afro, pongámoslo así a la fuerza y sin una... Como en internet lo que pasó con Starfire de los Titans. Que ha generado mucho... Por favor, ese es el claro ejemplo, de cómo... Spielberg dijo que era posible si una Indiana Jones femenina o una James Bond femenina, discúlpame. No, eso no sé, que pongan la del desodorante. Tras ese funcionar como Atómica. Atómica es basada en una novela gráfica. Una novela gráfica, pero James Bond pero hombre. Es un agente, yo no lo vería, ese desparpajo, para nada. Pero si yo le dijera que Atómica 2 va a salir, ¿usted la vería? Por supuesto. Claro, porque es que el personaje fue creado desde las dos visiones, de la fuerza de ser una mujer espía, o sea, fue construido como James Bond, lo que representa James Bond es un espía y todo. Ya, normal. la constitución chauvinista, el clásico, el espionaje, también. no me vengan a decir Ay, entonces una Atómica James Bond, una mujer feminista que diga, me llamo James Bond. No. Lo que causa el problema aquí es que tú tengas un personaje construido con una identificación y te lo cambia de un momento a otro sin hacer como una transición, un paso. Pero nos estamos alejando del tema. Es inevitable pensar que el cine de superhéroes se ha convertido en una moda, una maldita tendencia que deja muchos frutos económicos, para bien y para mal, y que en las últimas décadas se ha convertido como en la política. Ha perdido, igual que la política, su principio transformador. En un principio era algo novedoso, hoy por hoy tan solo deja de ser como lo que estamos hablando, una fórmula fetista que funcionó una vez y de una u otra forma para los mercados financieros o los grandes conglomerados de las empresas que necesitan de una u otra forma de vengar más dinero, repetir la fórmula hasta la saciedad. Ambas editoriales debemos recordar que se fueron creadas en la misma década, a distintas posturas, tanto la Family Factory como la Action Comic, que luego Detective Comic, y de una u otra forma pues responde más a ese vínculo que conocemos como la cultura poco contemporánea que nos enmarca y que de una u otra forma nos pudo satisfacer de niños. Que se transformó, que pasamos de la edad donde el cómic era infantil y era para un público que no se consideraba ni inteligente ni serio, y que luego esos fanáticos cambiaron la industria, ya el cambio de los 80, que evolucionó y nacieron historias de la mano de guionistas y artistas muy buenos como Batman, Stan Lee, por ejemplo, Kirby, y luego Jeff Jones, los cambios que han habido y también el decrecimiento que ha tenido la industria frente a los universos cinematográficos o las adaptaciones que mucha gente sigue por falta del acercamiento necesario a los cómics. Pero miren, hay otra cosa. Muchas de las películas del universo Marvel se hacen así porque hay mucha gente que no le gusta los cómics, sabe quiénes son los superhéroes, o no sé, Spider-Man lo conocen, todo el mundo los conoce, pero realmente no son consumidores de sus contenidos. Entonces ellos saben quiénes son los héroes, pero pues es como para un público general. Y ahí es donde los puristas, como ustedes, dicen, no, ¿por qué ese superhéroe es así? El de ese superhéroe debería ser así. No, yo no. No hace punto. En cambio, yo me salvo a mí, yo digo yo no. Cuando uno va con las tías y con los primos a cine y dice, ay, voy con mis Yo no tíos, soy tan purista, sobrinitos. estoy como medio ensuciado. Como cuando uno va con los sobrinitos a cine y todo eso, pues ve una película de superhéroes. El cine de superhéroes no solamente en esta postura que estamos, que es más un conato que no vamos para ningún lado, lo ha dicho de distintos directores, actores que
de una u otra forma ha contribuido a la decadencia visual y contemporánea del cine, de narrativas simplistas, de derecha, que intentan más divertir y entretener, pero que no tienen contenido sustancial y que de una u otra forma se diferencia del cómic, porque es que el cómic fue un reflejo de una crítica social del momento, política, cultural, económica, de la enajenación hacia lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la recesión económica. El cómic reflejó eso, y eso no lo vemos expuesto de una u otra forma en las películas, ante todo es más divertidas y entretenidas. Recordemos Iron Man. Iron Man inicia lo que es el universo cinematográfico. Un gran acierto, un Robert Downey Jr. que magistralmente modifica un personaje que es como lo que es Tony Stark, y Tony Stark es en el cómic es alcohólico, chauvinista, misógino, mujeriego, playboy, pero tiene un problema de alcoholismo y a su vez de faldas, que eso no se ve reflejado de una u otra forma en la adaptación. Que en la actualidad, mismo uno de los guionistas de Black Panther lo dijo, no sería bien visto como se hizo a Iron Man 1 en el 2018 como cuando se realizó. De hecho, el autor Robert Downey Jr. había tenido sus problemas de drogas y alcoholismo, y de una parte es como esa identificación con el personaje y cómo él sacó adelante ese personaje cuando la industria ya no lo aceptaba como actor ni hacía parte de Hollywood. Inclusive Elton John sacó una canción donde él actúa diciendo de que él era el paria en el momento, ¿no? Pero eso fue un cambio para él y también un cambio para Marvel, en donde hubo esperanzas de que el cine de superhéroes tuviera un espacio en Hollywood que no lo tenía como tal. Marvel supo de una u otra forma cómo excluir sus estrenos perfectamente, los organizó de tal forma que se salieran de los típicos estrenos veraniegos o de blockbuster, y sino también que podían calar en distintas épocas o temporadas de invierno, primavera, para que no estuviera supeditado justamente a una sola temporada. Entonces eso es también el segundo son los personajes. La forma como Marvel ha logrado es bastante interesante con sus cintas, y es que se ha dedicado a la importancia de aquellos héroes algo olvidados que de una u otra forma uno no reconoce. Y también aquí ha integrado un factor, y es entre los personajes y el factor televisivo, los seriados, y que de una u otra forma esa visión todavía en las adaptaciones cinematográficas se respetan y tiene una mirada de soslayo, no es tan extraña y anómala a lo que hemos visto en la pantalla chica. Que aparte de Netflix, otras televisiones, otras que Webline y todo esto, como Hulu, como Space y bueno, todo esto están sacando sus propios seriados de superhéroes avalados pues por Marvel o DC. En caso Hulu tiene varios seriados, bueno, uno que más conocen, Handmaid's Tale, que es como la piedra angular de Hulu, pues que es el de mostrar, y otros seriados de superhéroes que se están produciendo en Space, en HBO, bueno, que están, por cierto, me vi Krypton, pero la verdad no me gustó. Krypton pues es la historia del abuelito de Kal-El y como lo que sucedió y qué pasó con la casa de él, pero la verdad es que no había necesidad de hablar de Superman ahí al principio. Creo que puede ser una historia de aventuras intergaláctica. Otra vez, como aquel que lleva el apellido Kal-El es aquel que debe salvaguardar la moral, las buenas costumbres, la casa que reivindica, porque están todas las demás otras castas dentro de Krypton están en decadencia, y él está de una u otra forma obligado otra vez a salvaguardar el origen y la buena moral de los kryptonianos. Entonces eso de una u otra forma me molestó. Lo siento más como una serie teen. Sí, es una serie teen. Pierde cierta madurez, y porque el cómic como tal es mucho más crudo, sí, y es mucho más, nos habla un poco más de los aspectos bajos y de los subterfugios de lo que es la organización y de toda la bagatela de lo que son las castas de Krypton. Pero bueno, eso no nos atañe en este momento. Sí. Algo que también ha sido un aspecto fundamental dentro de lo es el sentido del humor que le ha dado el universo cinematográfico. Y es que en ocasiones hay chistes y babosos que impregnan a las películas de Marvel cierta atmósfera y trascendental. El asunto es que un héroe debe ser serio o debe ser cómico, ¿ya? Eso es lo que no debes preguntar.
A veces no se puede exagerar su elemento filosófico, existencial, pero tampoco podemos ridiculizar al personaje que se ve en la pantalla. ¿Cómo un actor puede modificar un personaje que es muy distinto en el cómic a un punto que hoy por hoy ya no se puede reconocer a un Tony Stark sin el humor negro que era característico de un Spider-Man, de un Peter Parker? Porque en ese momento los derechos cinematográficos le pertenecen a la Sony, y hoy día los derechos cinematográficos de Spider-Man siguen perteneciendo a la Sony. Entonces ese humor característico negro, visceral, de lo que era un Peter Parker, lo extrapoló y lo toma un Tony Stark. Sí, Thor Ragnarok. Sí, es una película que yo considero muy divertida, pero... Guardianes de la Galaxia también. Pero lo de Ragnarok es tal vez uno de los cómics mucho más crueles, sangrientos y viscerales de lo que es de la saga de Thor, y que ha reducido tan solo a una bagatela, a una comedia. Sí, pues lo que pasa es que... pierde el trasfondo del cómic, es ahí donde se aleja tanto del objeto de lo que significaba el Ragnarok para aquellos fans, o de una otra forma como obra de culto gráfica, que uno la ve expuesta en la película, y yo decía, ya nadie me devolverá este dinero. Por ejemplo, dése cuenta lo que pasó en DC con la película de Batman, con el Guasón, que era cruel, que era la misma esencia del personaje. A la gente no le gustó, no lo aceptó hasta que él murió. Muere el actor y todos fueron a ver la película y la vieron con otra conciencia. Pero es algo parecido. De credibilidad. Esa es una de las grandes adaptaciones, aparte de la de Tim Burton de 1989. Esta es de las claro, pero mira que la gente casualmente tuvo que morir el actor para que fuera a ver la película con otro sentido, con otra visión, porque el Guasón de esa película era muy bueno, era muy parecido, nos conlleva, es esto, hay un desconocimiento tácito a veces del público foráneo de lo que son los personajes. Tanto la filosofía o la psiquis de la construcción del personaje es importante al momento que sabemos que toda adaptación, y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es un tributo, y como tributo no debe ser una copia, porque sería ridículo que me llevaran una obra gráfica literal. Es cierto que es necesario un buen equilibrio en el desarrollo de la historia que pueda abordar problemáticas reales sin tener que ponerse políticas, pero al decaer tan solo en el aspecto de que deben ser entretenidas y pierda su aspecto político y social, se convierte en una obra netamente sosa, banal e intrascendental. Nunca podemos comparar hasta ahora el cómic a lo cinematográfico, porque exactamente, ¿no? Hay acercamientos buenos, muy buenos acercamientos. Yo siempre los tengo como adaptaciones y como acercamientos, y en este caso como Ragnarok solo se tomó pues una referencia, pero fue una adaptación que cambió todo, ¿no? Diferente a la novela gráfica y al cómic y a todo lo que hay dentro de ese mundo, esa narración de esa gran batalla, de esa gran profecía en el universo mitológico nórdico. Pero pues ahí vamos y volvemos a hablar sobre Disney y sus adaptaciones, que yo las catalogo como muy entretenidas, hasta el punto de que pues ya para mí algunas no me causan ni emoción ni nada, sino me causan solo entretención. Sí, para comer palomitas. Es chévere que se muestren mujeres que luchan y son superhéroes, porque las han vivido en el cómic y son bacanas esas historias, son muy agradables, pero pues a la traducción cinematográfica a veces quedan sobreactuadas y sobremontadas en la historia. Mucho se ha hablado de la dependencia de Marvel por la comedia, ya lo hemos dicho, y de la enajenación que tiene DC con lo crudo y sombrío en la forma como son reflejados sus superhéroes. Lo cierto es que de una u otra forma ambos universos satisfacen la necesidad de entretenimiento de sus espectadores, pero en aras de satisfacer esa necesidad de entretenimiento se ha perdido sustancias. No hay contenido, se pierde el respeto fundamental de lo que construye al personaje, tanto a héroes como villanos. Vemos a villanos muy sosos. Debemos recordar el caso tal vez desastroso de la era de Ultron, un villano que era irrisible totalmente y trascendental, poco creíble, y que de una u otra forma es de los grandes fiascos dentro de la cinematografía de Marvel que nos reflejamos. Recordemos, para mí Iron Man 1 es muy buena,
pero las 2 y las 3 son para netamente el olvido. Uy, sí, la fatídica Iron Man 3, donde el villano que se estaba configurando como, y es un muy buen actor, como el mandarín resultó simplemente un actor de mala leche, por así decirlo, y el verdadero villano era el director de IMA, y eso fue porque simplemente Tony Stark lo ignoró, entonces eso se volvió una tragedia de cruce de sentimientos y terrible. Problema, y es que se reflejaron otros intereses secundarios, fue que Robert Downey Jr. exigió a los guionistas que le dieran un mayor papel preponderante a Pepper, y fue el que él sugirió y casi instigó para que le dieran poderes. Entonces comienzan a reflejar hasta qué punto ya los guionistas, de una u otra forma, puedes tener un buen planteamiento, una buena trama, pero luego X actor que tiene ya un gran peso, de una u otra forma, te exige algo, te ves abocado a tener que reflejarlo en el guión que vas a reflejar en la pantalla. Sí, eso es lo que vemos, y pues por ejemplo unas películas que también en el camino al universo cinematográfico se hicieron y que luego no se tuvieron en cuenta, por ejemplo las de Hulk, el cambio del actor, que al principio este autor de Hulk, el director tenía muy en cuenta el actor que es muy famoso, no recuerdo el nombre en el momento, y que se cambió por Ruffalo. Sí, y era decidir entre Downey Jr. o él. Entonces escogieron a Iron Man y no se siguió la continuidad con Hulk, con ese actor, y se tomó la referencia de que sí, que Hulk estaba en Brasil y todo ese con Ruffalo. Estamos hablando de Thanos y de esta saga que va a ser como la adaptación de los guanteletes del infinito, y es que la pregunta que me suscita es ¿quién es el protagonista de la franquicia? O sea, Iron Man, Capitán América, Black Panther, los del espacio, Guardianes de la Galaxia. O sea, ¿sabes qué dijeron en la última publicación que vi sobre los avances de Infinity War? Decían que iban a hacer una visión o tratar de hacer una visión desde Thanos. Pero luego que ni siquiera van a tener un flashback de las memorias o de la historia de Thanos. Vamos a hablar del dios Titán, pues sí, sin saber por qué se va abocado a la búsqueda de esas gemas. Es decir, que los mismos tíos dijeron, no es necesario hablar de la historia de Thanos, creemos que la gente lo sabe, y por el contrario vamos a omitir ese aspecto. Thanos es el protagonista. ¿Es malo, de una otra forma? ¿Thanos es malo o es bueno? Él tiene unas razones, ¿no? Y obviamente él en el cómic se enamora de la muerte. Él dice que va a destruir la mitad o va a morir, hacer que muera la mitad del universo. Y él también da las razones que para renovación, porque hay guerras, entonces recordemos que tiene sus propias razones. Sí, pero dentro del universo Marvel, este Thanos no es el más poderoso, paradójicamente. El del guantelete del infinito no es el Thanos más poderoso, el Thanos más poderoso es de corazón del universo. Sí. Y en cambio aquí se ha abocado justamente la forma de cómo un dios conquista a otro dios, que es el dios de la muerte, y dentro del diálogo que los dos tienen, y entonces deciden, pues la única forma de conquistar a la muerte es darle un gran tributo y crear un pandemonio, crear básicamente, eliminar, si es posible, más de la mitad del universo para que ella se sienta contenta. Y qué mejor regalo para la muerte que muerte masiva y exterminación. Quiéreme. Sí, quiéreme. Ya, me he convertido en un asesino serial de multiuniversos, razas, así que ¿qué más quieres? Enamórate de mí. Creo que hemos abondado muchas cosas y cumplirá con la expectativa de la película que se avecina de representar algo como una saga tan importante dentro del cómic que es el guantelete del infinito. Vea, si lo pongo así, la película de Avengers va a ser apoteósica por dos razones. Una, porque eso es lo que va a definir el negocio de los superhéroes de aquí en adelante. Pues ya DC está esperando a ver qué tal es esa película. Ellos van a ir al estreno y todo. Sí, porque es la primera vez que van a hacer una unión de todo el universo después de 10 años. O sea, están viendo cómo termina ese proceso. Claro, o sea, ¿qué puede esperarse de DC de esto? Y la gente
que de ahí va a depender mucho lo que va a pasar en el futuro. Vea, puede que ya no digan, bueno, ya no nos vamos a arriesgar a hacer más películas de la hormiga, sino le sacan una serie de televisión. Por ejemplo, no sé, puede que Spider-Man lo sigan prestando para hacer más películas con otros superhéroes. No, sería una gran contravención económica, pero ellos están más abocados a construir su personaje, porque lo que ellos firmaron bajo mesa y el convenio que tenían no han respetado de una u otra forma lo que quería Sony. Entonces ellos van a volver a tomar su personaje. Se lo han querido comprar, pero Sony no necesita el dinero, lo ha rechazado. Vamos a ver a un Spider-Man con Boardman y dispositivos Sony de por vida, así que la película va a ser buena, pero va a ser muy coyuntural para la industria. Que se puede hacer una película con 22 héroes, puede reunirse todo un universo, eso es como lo que va a responder. ¿Podemos una saga tan importante tan solo resumirla en 3 horas? Sí, exacto, eso. Ahora, ¿posible? ¿Podemos hacer películas de 3 horas metiendo a Raimundo y todo el mundo? Ese es el problema. ¿Si da dinero? ¿Si da? Sí, si no... ¿Cuántas figuras vamos a vender? Las ponen a 1000 en un supermercado, en serio, yo lo vi en internet. Bueno, ya para culminar, yo... Conclusiones. Mi conclusión es, yo estoy cansado, en verdad, estoy mamado, que cada una nueva película de superhéroes sea peor que la anterior. Y me pregunto, ¿acaso seré el único en ver la falencia? ¿Realmente se ha convertido en un espectáculo para la gran masa sin sustancia, sin fundamento, sin el sentido crítico y social desde el cual partieron? Esa conclusión de Walter me transporta al Coliseo Romano y pan y circo. Superhéroes al granel. Me siento, la verdad, atiborrado con tantas películas, adaptaciones de superhéroes. A veces, no sé, trato de ver y buscar buenas historias, pero ya cada vez son más difíciles. Esta conclusión de Infinite War será una película entretenida, pero que no me transportará pues a toda la emoción que me produjo leer su saga. Y pues la verdad espero que por lo menos sea muy entretenida. Yo sí le tengo fe a la película, ¿saben? Yo no soy tan escéptico. Va a ser un éxito y va a ser una película que va a ser muy buena, muy bien hecha, muy pulcra. Sí, dará un cambio. Y va a dar un cambio. Va a recibir unos gravámenes económicos por impulsarlo. Recuerden que... no olviden votar Bunka Marvel. Sí. De allí muchos van a tener buenos recuerdos de ver esa película. Bueno, y pues gracias a todos, gracias por estar acá con Licencia Freak, sí. Estén pendientes, la idea es que vamos a sugerir temas de interés, se vienen muchas películas, no hablamos de casi nada, realmente hablamos un poco de lo que está pasando en las redes, en internet, en la web, pendientes de lo que pasa con Disidencia Freak y chao. Y chao, hasta luego. Adiós, pues. Que la conexión no se detenga. Seguimos conectados en Podcast Bunka Radio.